Ahora ya parece que sí, ya está funcionando. Muy bien, hermanos, pues un gozo muy grande de veros, de estar juntos aquí adorando al Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos ha convocado esta mañana para estar adorándole en su presencia y poder estar todos juntos, pues adorándole, alabándole, como hemos hecho con las canciones. Y muy bien, hermanos, ya sabéis, porque lo hemos enviado por esta mañana, por el WhatsApp, lo habéis recibido, pues habéis recibido voy preparando los papeles y habéis recibido que, bueno, hemos leído un salmo al principio de la reunión de esta mañana, el Salmo 51, que creo que es muy apropiado para presentarnos delante del Señor, acogiéndonos a su misericordia y pidiendo limpieza, que Dios nos limpie de toda maldad, de todo pecado, y reconocemos nuestras transgresiones delante de Él, porque confiamos solamente en su justicia, en su perdón y en su misericordia. Confiamos solamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Y en este espíritu, pues abordamos, en este espíritu, considerando que hemos sido reconciliados con Dios, que estamos en paz con Dios, es como vamos a empezar a leer el Salmo 33. Este Salmo, que lo tenéis, que lo podéis ir buscando en vuestra Biblia, y ese es el Salmo que vamos a utilizar en esta mañana. Nosotros, el tema que vamos a desarrollar esta mañana, pues es alabanza a Dios creador, soberano y misericordioso. Me alegro porque algunos de las canciones que hemos tenido en el tiempo de alabanza han estado resaltando la soberanía de Dios, su poder, su misericordia y su gracia, obrando en nuestras vidas y trayendo a nuestras vidas pues salvación y participación de la vida de Dios, de la vida abundante que solamente viene de Dios. Entonces, repito, alabanza a Dios, creador, soberano y misericordioso. Y primero vamos a ver invitación a la alabanza. En segundo lugar, vamos a ver un Dios soberano en la creación y en la historia. En tercer lugar, vamos a ver cómo Dios escoge a su pueblo en su misericordia. Y en cuarto lugar, veremos la proclamación de confianza del pueblo en el Señor y en su misericordia. Realmente el núcleo va a estar en el segundo y en el tercer punto. Dios soberano en la creación y en la historia, y Dios escoge a su pueblo en su misericordia. Vamos a ir desarrollando esto conforme vamos leyendo el Salmo 33. Y empezamos el Salmo 33, en los versículos 1 a 3, precisamente con una invitación. Además, una invitación jubilosa, una invitación que está explotando en alegría. Y dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los restos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo. La voz del que está proclamando en estos 3 primeros versículos está invitando al pueblo de Dios, a nosotros, a que alabemos al Señor, que le alabemos con todo el corazón, con los instrumentos, de la mejor manera que podamos, con júbilo, no de una forma sosa y anodina, como hemos estado cantando. Bueno, yo he notado, por lo menos, en vosotros los que habéis estado cantando y dirigiéndonos en la alabanza, yo he notado alegría y entusiasmo. Y creo que nosotros también hemos participado de esa alegría y de ese entusiasmo, sobre todo por un corazón agradecido por alabar al Señor, por reconocer la obra que Él ha hecho, la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, por su salvación, por sus
maravillas por su poder, por su persona. Y esta es la invitación que comienza a hacer el Salmo. Y antes de seguir, necesito orar. Necesito orar. Necesito orar porque y todos nosotros necesitamos buscar, ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho a través de las oraciones, a través de la alabanza, pero de una nueva forma os invito, hermano, a que sigamos buscando la dependencia de nuestro Señor. Y Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias porque nos has reunido como pueblo tuyo. Nos has redimido en tu Hijo Jesús. Señor, nunca entenderemos ni comprenderemos la profundidad de tu amor, la grandeza de tu misericordia. Señor, el profundo amor que has mostrado en Cristo por cada uno de nosotros. Gracias por hacernos partícipes de tu salvación. Gracias por hacernos partícipes de tu vida, de la vida de tu reino. Como hemos orado esta mañana, gracias por habernos trasladado de las tinieblas al reino de la luz de tu Hijo. Habernos hecho descansar y poner nuestra posición en la persona de Cristo. El habernos hecho nueva criatura en Cristo. Gracias, bendito Padre, por tanto don, tanto regalo, tantas maravillas que confesamos delante de ti que no merecemos. Ha sido tu misericordia, ha sido el poder de tu salvación, el poder de tu amor, tu gloria y tu majestad, la que han hecho esta gran obra de salvación en nuestras vidas. Queremos rogarte ahora que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a exponer tu palabra, que nos ayudes como pueblo tuyo, redimido por ti, a ser edificados por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, obre en nuestros corazones. Nos edifique, Señor. Nos hagas nuevos. Nos haga, Señor, entenderte mejor. Nos haga inclinarnos a las maravillas de tu persona. Nos hagas conocerte más. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana, por medio de tu palabra y por tu Espíritu, te muestre a la vida de cada uno de nosotros. Manifiesta tu gloria y tu bondad. Te ruego también por mí. Reconozco mis limitaciones. Reconozco, Señor, mi pobreza. Y, Señor, dependo de tu misericordia y dependo de tu Espíritu para poder exponer tu palabra con fidelidad a tu nombre. Ayúdanos, Señor. Esperamos y confiamos en ti, en tu misericordia. Amén. Pues esta invitación jubilosa de los versículos 1 a 3 es jubilosa, gloriosa. Esta situación del Salmo probablemente esté describiendo una situación que se utilizaba en el pueblo de Israel en el templo. En la estructura de este Salmo, quiero que lo veáis, lo entendáis, los 3 primeros versículos es esta invitación a la alabanza. Y ahora va a desarrollar el motivo de esta alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cantar delante de Dios como su pueblo? Vamos a cantar con júbilo, con los instrumentos, con toda la destreza que Dios nos ha dado para utilizar los instrumentos, con todo el corazón para alabar, porque efectivamente Dios no mira la técnica nuestra, Dios mira el corazón jubiloso. Claro, el corazón jubiloso tiene que estar producido por el gozo del Espíritu Santo. Este gozo y este júbilo, en realidad lo produce Dios mismo en nuestros corazones, cuando lo conocemos a Él. Cuando de manera íntima el Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios, de que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados por Cristo. Es importante esto porque además en el versículo 1 se hace hincapié en que los que están alabando al Señor son justos, son los íntegros, los rectos. En los rectos es apropiada la alabanza. Esto es importante que lo tengamos presente, hermanos, porque si nuestra alabanza no está acompañada por una vida que está procurando obedecer a Dios, no que sea perfecta. Este justo que está aquí no significa que sea una persona perfecta. Este justo significa que es una persona que está dependiendo de Dios, que está buscando a Dios, que está esforzándose en obedecer a Dios. No está confiando en su propia justicia.
No está confiando en su propia capacidad, está confiando solo en la justicia de Dios. Fundamentalmente, tiene reverencia y adoración a Dios, se somete a Dios, pero fruto de la obra de la misericordia que Dios ha hecho en él. Pero hay esta actitud. Si no, nuestra alabanza suena, como dice Pablo en 1 Corintios 13, como címbalo que retiñe. No sirve de nada. Nuestra alabanza, y debemos dar gracias a Dios que nos permite alabarle y bendecirlo, es una parte muy poderosa de la vida cristiana. Hermanos, cuando estemos pasando por dificultades, estemos pasando por tristeza, es el momento en el que debemos de buscar el rostro de Dios. Pero por fe, aunque no sintamos, una vez que nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a la presencia de Dios y reconocemos, es que tú eres poderoso, tú me has redimido, tú has enviado. Yo no entiendo por la situación que estoy pasando, pero tú has enviado has enviado a tu Hijo a morir por mí, cuando yo no lo merecía. Tu Hijo ha sufrido mucho más de lo que yo he sufrido, y sin embargo, a través de Él me has dado la vida y me has reconciliado. Y esa obra que tú has hecho, que glorifica tu nombre, es suficiente para mí, para alabarte y bendecirte y darte las gracias. Para darte las gracias. Darte las gracias por darme la existencia y darte la gracia. La alabanza aleja de nosotros el resentimiento. Aleja de nosotros las tinieblas. Nos hace depender de Dios. Glorifica a Dios y el Espíritu Santo que está en nuestro interior se agrada, se expande. El Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos por fe a alabar, a agradecer a Dios, estás dejándote llevar en sintonía por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado en Cristo. Porque nos lo ha dado no para que estemos poniendo la mirada en las preocupaciones, en las situaciones adversas de la vida. Este salmo nos va a invitar a tener una mirada trascendente, eterna, completa del universo y de todo el tiempo, de toda la historia del universo. Este salmo nos va a invitar a esto, y a que podemos confiar en Dios y podemos esperar en la misericordia de Dios que no falla. Este salmo nos va a invitar a esto. Por eso la alabanza es un regalo que Dios ha dado al pueblo de Dios para glorificar el nombre de Dios, pero sobre todo una gran fuerza espiritual para hacer participar al pueblo de Dios y traer las bendiciones de Dios sobre el pueblo y sobre los que están alrededor del pueblo de Dios. Cantarle cántico nuevo significa cantarle, no que nos tenemos que inventar un cántico, sino cantarlo de una manera renovada. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, purifícame. Por eso el Salmo 51, probablemente cuando venimos aquí, venimos con nuestras preocupaciones, con nuestras tensiones. Necesitamos entrar en la presencia de Dios. Probablemente tengamos en nuestra conciencia alguna desobediencia que hemos realizado en esta semana. Bueno, ese es el momento. A lo mejor ya lo has hecho en tu casa, pero probablemente ahora es el momento de decir, Señor, te confieso, te reconozco, te he desobedecido. No intentamos justificarnos, que hemos hecho, el Salmo 51 nos sirve de modelo. Y por lo tanto nos ponemos delante de Dios. Y cuando nos ponemos delante de Dios, ya vamos con el corazón limpio. Y vamos con el corazón dispuesto a que el Espíritu Santo obre. Y podemos hacerlo de una forma renovada. Renovada es que decir, como si fuera hoy el primer día que estoy cantando esta canción. Así es como tendremos que estar cantando. Como si hoy fuese el primer y el último día de nuestra vida. Así. Yo algunas veces lo hago así, os lo confieso. En la enseñanza de la Escritura, algunas veces cuando estoy aquí, yo digo, Señor, da igual lo que haya pasado, no sé lo que pasará mañana, pero da igual. Lo importante es que yo ahora, 12 de julio de 2020, hoy con mi voz, con mis pulmones, con mi garganta, con mi corazón, con mi sangre que está recorriendo todas las arterias y las venas, están alabando tu nombre hoy.
Esto queda registrado en la historia del universo. Lo que nosotros estamos haciendo, tiene un momento que nos conecta con la eternidad. Ese momento, muchas veces no somos conscientes de que el momento que estamos viviendo es el momento único, irrepetible, y en el que nos podemos gozar en el Señor. Y ese momento es el momento que Dios nos está regalando hoy aquí. Y por eso, y esa percepción es la que tenemos que vivir en este momento. Es decir, ahora, no importa qué pasó, ni importa qué va a pasar después, ni mañana. Lo que importa es que ahora, como pueblo de Dios, como todos juntos, estamos adorando a Dios y bendiciendo su nombre de una forma nueva. Y el próximo domingo, si Dios quiere, pues será de otra manera. Bueno, entonces pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección va desde el versículo 4 al versículo 11. Y ahora en los versículos 4 y 5 nos va a dar la razón principal por la cual debemos adorar a Dios. ¿De acuerdo? Aquí se va a manifestar precisamente algo de lo que hoy he comentado, del segundo punto. Pero vamos a leerlo mejor primeramente. Dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Bien, en este versículo 4 y 5 nos está diciendo que después lo va a desarrollar esto. Más adelante va a desarrollar esto. Pero ahora lo que nos está diciendo el Salmo es que la razón fundamental por la cual debemos alabar y hacer un cántico nuevo al Señor es porque la palabra del Señor es recta. Es decir, es fiable, es confiable, va a cumplir el objetivo para lo que Él hace la palabra de Dios. Y va a hacer, y su palabra va a hacer lo que Él ha designado que haga. Por lo tanto, la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con verdad. En otras traducciones va a decir que su obra va a estar hecha, por ejemplo, y toda su actividad está acreditada, que la palabra del Señor es recta y toda su actividad está acreditada. En realidad es un paralelismo. Está diciendo, podemos alabar y cantar al Señor un cántico nuevo, primero porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con verdad. Es decir, es eficaz en el propósito para el que el Señor envía su palabra. Pero no solamente porque la palabra del Señor es recta y por lo tanto cumple su objetivo, sino porque también en el versículo 5 nos está hablando del carácter de Dios. Y del carácter de Dios se nos señalan dos cosas, aunque se mencionan tres palabras. Aquí se está hablando de justicia y derecho, pero justicia y derecho vamos a considerarlo como uno. El Señor ama la justicia y el derecho. Pero, en segundo lugar, dice, está llena la tierra de la misericordia del Señor. La primera, el Señor ama la justicia, significa que todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente el Señor se adhiere de una forma pasional y vehemente, si puede utilizarse esa terminología antropomórfica, es decir, cogiendo el hombre como modelo. Estamos utilizando palabras de hombre, trasladándola a Dios. Pero que el Señor ama la justicia, es decir, que todo lo que Él es, todo lo que Él piensa, es justo, es recto. El Señor siempre va derecho. El Señor lo que hace y determine, lo que proclama, siempre tiene una finalidad de justicia. Siempre tiene una finalidad de bien. Es justo. Está preocupado por el débil, por el huérfano y por el extranjero. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, tanto en la ley de Moisés como en los profetas, se hace insistencia en esto. Dios es justo, ama la justicia y el derecho. Algunas veces la justicia está asociada a la salvación. Muchas veces dice, el profeta dice, derramen de los cielos la justicia y ábrase la tierra y brotará de ella la salvación, por ejemplo. Ahí tiene ahí la justicia una connotación de salvación.
Pero es la justicia, Dios ama la justicia, es que Dios se agrada en lo que es bueno, es recto, es virtuoso, es perfecto. Ese es nuestro Dios. Es por tanto confiable totalmente. Puedo confiar en Él. Él no miente. Satanás sí miente. Satanás sí te va a introducir y te va a decir, hay dobles intenciones. Satanás tentó a Adán y Eva en el huerto de Edén y le dijo, mira, Dios no es tan bueno, te ha prohibido una cosa. Satanás sí el que te va a hacer dudar y te pone la mentira. Dios no. Dios no da explicaciones de su carácter. Dios actúa y habla y no hay nada que se le pueda reprochar. No tiene que dar explicaciones porque no las necesita, porque siempre actúa de la misma manera y por lo tanto es confiable y es recto. La palabra de Dios es recta y Dios ama la justicia. Por lo tanto, todo lo que Él hace, aunque a nosotros nos pueda parecer lo contrario, es justo, es correcto y tiene una finalidad siempre buena, la mayor. Lo que Dios hace y determina y establece siempre procura el bien mayor para la gloria de su nombre, para la gloria del nombre de su Hijo, que le ha dado todo el poder y toda la gloria, y para la salvación de su pueblo, que nuevamente glorifica a Dios. Ahora fijaros que el versículo 5 no solo nos habla de que Él ama la justicia y el derecho, sino que llena está la tierra de la misericordia del Señor. La misericordia es el acto de Dios que va produciendo bien y dones. Por ejemplo, la misericordia de Dios, que la tierra está llena de la misericordia de Dios, es por este universo que Él ha creado. Todos los dones que ha repartido, por ejemplo, en este planeta, en la tierra, que hace posible que la tierra pueda ser habitada, que hace posible que el hombre pueda ser creado y habitar en esta tierra. Todos los cielos y la tierra, el agua, los vientos, las montañas, los valles, los animales, la provisión que Dios hace, esto lo podemos ver, por ejemplo, en versículos concretos, ¿no? Donde se ve esta misericordia del Señor que lo va llenando todo. Lo podéis ver, por ejemplo, no lo busquéis, yo lo voy a leer, está un poquito después, más adelante. Dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber el río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Esta misericordia del Señor hace que Él provee y llena la tierra de bendiciones, cuidando todo y cuidando la vida de todos los seres humanos. Esto es lo que después en teología se llama la gracia común. La gracia común obrando. Si Dios no estuviera actuando en este mundo actualmente, nos habríamos matado ya, los seres humanos. Si Dios no estuviese actuando con su gracia y con su misericordia, no tratándonos como merecen nuestros actos, sino dándonos oportunidad al arrepentimiento, dándonos oportunidad para conocerlo. Por eso Dios, un acto de su misericordia es que nos da la vida. Un acto de su misericordia es que nos ha dado su Hijo. Un acto de su misericordia es que nos llama al arrepentimiento. Un acto de su misericordia es que nos da de todas las provisiones, aún le creamos en Él o no. Dios está cuidando. Hay un versículo que ahora lo estoy recordando, estoy mirando a Lola porque a Lola le gusta mucho también, a mí también, en el cual se ve esta gracia común de Dios obrando en toda la tierra y en toda la humanidad. Precisamente les dice a los discípulos que imitemos a Dios, porque Él dice, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos
y llover sobre justos e injustos. Este versículo del Sermón del Monte de Jesús está reflejando la misma idea, la provisión de Dios para todos, para los buenos y para los malos, para los justos y para los injustos. Dios se está comportando, es justo y es misericordioso. Estas dos combinaciones son muy importantes en el carácter de Dios. Esto es uno de los rasgos que refuerzan su gran majestad, su unicidad como ser. Por eso Dios es santo, es único. No hay otro ser en todo el universo que lo pueda compararse a Él. Es más, el universo no lo puede contener. Está fuera del universo, pero está constantemente manifestando su poder y su gloria en todo el universo, en esta tierra, en el más pequeño matiz de lo que ocurra. Hay muchas cosas en nuestra vida que no somos conscientes del cuidado y de la bondad de Dios. Por eso, cuando nos venga la aflicción, antes de quejarnos, que en cierto grado, pues algunas veces lo tenemos que hacer, pero en cierto grado, pero debemos tener presente que la bondad de Dios y su cuidado están siempre. Y por lo tanto, si estoy pasando por esta situación, algún propósito bueno tiene Dios para mi vida. Y la situación que estoy viviendo es, de entre todas las posibles, la mejor. La mejor para el bien de su plan, no para el bien de mi vida. Bueno, el bien de mi vida es que yo participe de su plan de salvación. O sea, por eso Dios a veces puede permitir un mal, pero si eso trae fortaleza y participación en su plan de salvación, lo va a permitir, porque para Él es mayor la salvación de nuestras vidas, de nuestro ser, que otros bienes que podamos participar. Porque para Él es lo primario, porque eso va a determinar toda nuestra existencia por la eternidad en el universo, en el reino de Dios. Bueno, pues ya hemos sentado las bases. La palabra de Dios recta, Él es justo y misericordioso. Ese es el carácter. Y ahora va a plasmarse en adelante. Fijaros, en los versículos 6 a 7 vamos a ver lo que dicen. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacén los abismos. Aquí en dos versículos y en palabras muy escuetas se ha dicho una de las grandes afirmaciones de toda la Escritura. El Señor ha creado todo cuanto existe por el poder de su palabra. Esto es uno de los efectos que ha tenido esa palabra de Dios que es recta. Ha cumplido el efecto que Él determinó. Por esa palabra, Dios ha dado existencia a todo este universo que nosotros conocemos. Y sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer nada especial, simplemente produciéndolo por el aliento de su boca. Y ha hecho todo cuanto existe. Bueno, pues esta es una de las verdades. Entonces Dios se está presentando aquí como el Dios creador. Y ya está mostrando su poder. Su palabra es tan eficaz, es tan recta, que ha formado, y solo su palabra, los cielos y todo cuanto existe. Los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos. Para que la descripción sea todavía más gráfica, hace referencia a las aguas. Y dice que junta las aguas como un montón. Otras versiones dicen que Él junta como un montón las aguas de los mares, ¿vale? Y otra dice, Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasija los océanos. Bueno, esto es una imagen que nos debe de chocar. Está puesta para que veamos el gran contraste, para que veamos el poder de la palabra de Dios, para que veamos el poder de Dios. Es decir, toda la inmensidad de los mares que tenemos y que ocupa la mayor parte de la superficie de la tierra, toda esa inmensidad, Él la trata como si estuviera metiéndola en un odre, o como si estuviera metiéndola todo en un hueco. Y muchos pasajes del Antiguo Testamento, en Proverbios, en Salmos, en Isaías, etcétera, los profetas,
van a decir que él puso contención a las aguas, de tal manera que estableció los límites, en el libro de Job también, estableció los límites de las aguas y de los mares, de manera que no rebasasen, para que apareciera la tierra seca y pudiera aparecer la vida en la tierra y pudiese el hombre ser habitado y formado por Dios. Pero todo esto nos habla del poder de Dios. Y la referencia a las aguas no está puesta de una manera tampoco así como podría haber dicho cualquier otra cosa. No, porque las aguas siempre aparecen al hombre, la inmensidad de los mares y del océano aparecen como un gran abismo incontrolable y amenazador. El hombre ha experimentado las inundaciones, las vamos experimentando en nuestros días, el efecto de inundaciones, las aguas vienen, entonces el hombre, en toda la civilización en la antigüedad, se perciben los mares y las aguas como algo amenazante, como algo difícil de controlar. Si no, que nos lo cuente cuando se rompe una presa. ¿Qué ocurre? Es un desastre. Cuando viene un torrente de lluvia, cuando los mares rebasan los límites y sube el nivel. O sea, sin embargo, Dios las domina. Y esto es un carácter único de Dios. Dios es el único que dice, párate, cálmate, cállate, quédate ahí y no salgas. Entonces esta demostración de las aguas muestra el carácter de la majestad y del poder de Dios, de su soberanía. No solamente ha formado todo el universo y ha dado provisión para todo, sino que además tiene control. Esta idea que aparece repetidas veces en todo el Antiguo Testamento, que Dios es el único que tiene el poder para decir, calma, cállate, enmudece, párate, no pases de aquí, que nadie más puede hacer, es lo que hace que después, por ejemplo, en el pasaje que estuvimos viendo la semana pasada, cuando Jesús estaba en la barca, se levanta y dice, calma, cállate, está mostrando el carácter divino de la persona de Jesús. Porque esto es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Y aquí se refleja como algo característico solo de Dios. Claro, hemos visto el poder de Dios y su soberanía en la creación. Vamos a ver ahora el poder de Dios en la historia de las naciones. Dice en el versículo 8, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. La conclusión lógica, después de lo que se ha leído en el versículo 6 y 7 de la soberanía de Dios en la creación, es lo que dice el versículo 8. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Es decir, todos los seres humanos, toda la humanidad, deben, y utilizo bien la palabra, deben reverencia y honra a Dios. Deben acción de gracias, porque todo cuanto existe y la propia existencia proviene de Dios. Y por su misericordia estás respirando. Ahora, los hombres, en general, la humanidad ha rechazado este principio. Yo quiero recordar unos versículos de la epístola a los Romanos que seguramente alguno de vosotros ya tendrá en vuestra mente. Pero todos los seres humanos estamos sin excusa delante de Dios. Todos los seres humanos debemos a Dios. Por eso el versículo 8 dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Es decir, es un deber. Es un deber por ser Dios quien es. Y por la obra de bondad que ha hecho. Por eso se le debe honra y veneración.
La palabra temer significa respeto y veneración, no significa temor. O sea, no significa el temor de aterrorizado, sino el temor que decir, Dios es el Dios soberano, es el Dios poderoso, es el que tiene dominio de todo cuanto existe y por lo tanto no es muy sabio desobedecerle o estar viviendo aparte de él sin agradecer, porque con Dios solamente se pueden tener dos actitudes, o le damos la espalda o estoy inclinado a él reverenciándolo y dependiendo de su misericordia. O sea, no me hay dos actitudes. Ahora, el apóstol Pablo recuerda que los hombres en general han rechazado esta verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La evidencia del poder y la divinidad de Dios se muestran a través de la creación. Y todo hombre está sin excusa. Por eso todo hombre debe delante de Dios acción de gracias y honra. Si no lo hace, está a la expectativa del juicio de Dios. Porque a pesar de estar participando de la bondad de Dios, que lo llama al arrepentimiento, sin embargo, él permanece con el corazón endurecido, sigue viviendo apartado de Dios, en vez de ir y decir, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador, porque he ofendido tu nombre. Claro, evidentemente, para esta rendición en la vida es necesario la gracia de Dios, el Espíritu Santo, abriendo los ojos y los oídos para poder rendir. Pero todo hombre es responsable delante de Dios de no darle la honra y la acción de gracia que Él merece por ser el creador de todo cuanto existe. Aunque no conozca a Cristo, pero ya puede ser cualquier hombre condenado simplemente por no obrar de acuerdo a lo que Dios está mostrando a través de la creación, aunque no conozca. Por eso es necesario y tan urgente la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es el único que puede sacar a las personas de la negrura, de las tinieblas, de vivir rebelde a Dios y rechazado a Dios. El Evangelio trae buenas noticias. Dios no tiene en cuenta tus pecados. Dios ha entregado a tu Hijo para morir por tus pecados. Arrepiéntete, vuelve a Dios. Tienes una oportunidad. Dios te llama a reconciliarte con Él. Dios te está llamando. Tienes todavía una oportunidad. La bondad de Dios y su misericordia te están permitiendo vivir para que conozcas el Evangelio y sepas que por la fe en Cristo tus pecados son perdonados y que puedes alcanzar vida. Entonces, por eso es necesario predicar el Evangelio, porque es la buena noticia, porque todos los hombres estamos en esta actitud natural de rebeldía delante de Dios. Todos los hombres hemos rechazado a Dios, a pesar de conocerlo a través de la creación. No hemos querido darle gracias, no hemos querido honrar su nombre, hemos vivido de espaldas a Él y solo por la gracia de Dios, a través del mensaje del Evangelio en la persona de su Hijo, Dios nos ha rescatado. Ha tenido misericordia de nuestras vidas, solo por su misericordia. El versículo 9 refuerza esta idea, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Es decir, toda la tierra tiene que temer delante de Dios y reverenciarlo, porque Él es el Creador, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El versículo 10 y 11, muy importante. No puedo detenerme mucho, ya el tiempo yo estoy mirando el reloj. Y entonces tenemos que terminar el Salmo 33, pero los versículos 10 y 11, todo este salmo está muy condensado. En pocas palabras,
está diciendo muchas cosas importantes para nuestra vida. El versículo 10 está diciendo que anula el consejo de las naciones. Las naciones pueden planificar, pueden maquinar, pueden hacer todos los proyectos que quieran. Dios es el control, tiene el control soberano de todos esos planes. Él tiene un consejo, Él tiene un plan, Él tiene un designio. Y ese plan y ese designio se cumplen indefectiblemente. Sea lo que sea, maquinen las naciones. Esto es importante, sobre todo en la época que estamos viviendo. Esta época que nosotros estamos viviendo, de cierta incertidumbre por el futuro, de cosas que oímos, de maquinaciones, de conspiraciones, de posibilidades, que intentan atemorizarnos, pues sobre todo eso, hay una cosa que tenemos que tener clara, que Dios es el soberano, y que Él frustra los designios de los pueblos, y que su consejo permanece para siempre, y que Él tiene su plan, y su plan lo va a trazar. ¿Por qué? Porque Él es recto, Él es justo y es misericordioso. Por eso, porque Él es confiable y porque tiene todo el poder. Entonces, nada de lo que ocurra está fuera de su control. Él se especializa precisamente y su plan se cumple. Ahora me estoy acordando para que veamos esto, con su plan se cumple. Hay un pasaje que seguramente no os gustará mucho de la Escritura. ¿A que no os gustará mucho cuando leéis las secciones de la genealogía? Confesadlo, a que la genealogía la rechacéis por completo. De hijo de tal, no sé cuánto, hijo de tal. Bueno, es verdad. Y yo he experimentado eso también, Ahora, hay una genealogía que le he empezado a descubrir su sabor y su verdad. Y ver cómo Dios cumple los designios. Las genealogías están para ver cómo a través de generación en generación Dios ha cumplido su propósito. Por encima de todo lo que han maquinado todas las naciones. Vosotros os acordáis de la genealogía como empieza el libro de Mateo, ¿verdad? No os la voy a leer. Estaros tranquilos, no voy a leeros la genealogía ahora. Pero si vosotros vais leyendo la genealogía, os debe de producir gozo. Gozo por lo siguiente. Yo he puesto aquí la señal por si me da la tentación de leer la genealogía. O sea, aquí está, pero por si me da. Pero os debe dar gozo por lo siguiente. Porque efectivamente Dios prometió a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios prometió a David que tendría un descendiente que reinaría para siempre. Y su designio se ha cumplido de generación en generación. En esta genealogía, que el propio Evangelio de Mateo dice que ha habido 3 por 14, dice, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación, 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, 14, si las cuentas no me fallan, son 42 generaciones. En esas 42 generaciones desde Abraham, desde que Abraham, empieza la genealogía con Abraham, hasta que llega Cristo, han pasado siglos, han pasado vicisitudes. Por ejemplo, la más grave, la deportación del pueblo a Babilonia, primero en Asiria con el reino del norte, el reino del sur, Judá, más tarde por Babilonia. La desaparición de una nación, de la que tenía que venir el Mesías, pero además que esa nación vino de Egipto antes previamente, contra todo pronóstico salir de esclavos, Dios librarlos de la esclavitud de Egipto, que era el poder más grande que había en el mundo en ese momento, y salir como esclavos y llegar a una tierra
que los superaban en número a ellos, y en fuerza, y en ciudades fortificadas, que ellos se atemorizaron. Que nosotros, ¿cómo vamos a conquistar esta tierra? Bueno, pero no solamente eso, después el reinado de David, la división del reino, después la deportación, la vuelta otra vez a Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad, y pasando los siglos y llegar a Cristo. Bueno, se cumplió la promesa. Esa genealogía, cuando la vamos leyendo, vas viendo, Dios es fiel. Dios ha cumplido la promesa de principio a fin. Han pasado imperios, han pasado naciones, han subido una, han bajado otras, pero todas han ido pasando. Y al final Dios ha cumplido su plan. Su designio se ha cumplido en la persona de Cristo. Después, entonces, lo que hemos leído hasta ahora, del versículo 4 hasta el 11, pues es Dios soberano en la creación y en la historia. Vamos a comenzar ahora del versículo 12 al 19. Y tengo que darle un poquito más de brío a la cosa. Entonces, Dios escoge a su pueblo en su misericordia. El versículo 12, bueno, hay una cosa que no he querido comentaros antes, pero la quiero comentar ahora. ¿Vosotros visteis cómo hice hincapié en las aguas y lo difícil que es dominarle, y que el único que puede dominarle y poner el límite es Dios? Y la actitud amenazante de las aguas. El Salmo está haciendo en la creación y el dominio de Dios sobre las aguas lo mismo que con las naciones. ¿A qué es imposible saber qué va a suceder, en qué van a derivar? Porque muchas veces suceden cosas que sorprenden a todos en el desarrollo de las naciones y de los imperios. Salen, se destruyen, de pronto uno puede prever, pero muchas veces en la historia sucede algo que dices tú, ¿cómo está ocurriendo esto? Es imprevisible el control de las naciones y el desarrollo de la historia. Sin embargo, Dios tiene ese poder. O sea, Él establece su designio y lo hace. Y lo determina cumpliendo perfectamente su plan, sin fallar en nada. A pesar de los grandes vaivenes que suceden en la historia y de los grandes movimientos, Dios, sin embargo, tiene su plan y lo va cumpliendo. Esa similitud que está en el Salmo entre las aguas y las naciones está hecha adrede en el Salmo. Por eso ha hecho tanta insistencia. Bueno, de entre todas las naciones, en el versículo 12 tenemos que Dios ha escogido un pueblo como herencia para sí. La nación, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Ya sabéis que Dios escogió al pueblo de Israel. Y lo escogió lo señala en el libro de Deuteronomio, no porque fuerais los mejores, ni porque eran los más fuertes, ni los más simpáticos, no. Os escogí por misericordia, por gracia, porque hice un pacto con vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y hice una promesa con ellos. Por eso os saqué de la tierra de Egipto en esclavitud y os traje a la tierra a la tierra prometida, a Canaán, para que fuese la tierra que Dios les daba y que ellos tenían que conquistar. Pero dice, yo os he escogido de entre todas las naciones, yo os he cogido a vosotros como pueblo especial. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Entonces, en un momento de la historia, Dios ha escogido a Israel precisamente para manifestar su gloria y para traer a Cristo el Salvador y cumplir el plan. Ahora es en Cristo cuando Dios cumple todas las promesas dadas en Israel. Todas las promesas dadas a Israel se cumplen en Cristo. Y a partir de Cristo, de su muerte y su resurrección, tenemos el pueblo de Dios, que está formado por los israelitas, por los judíos, que creen que son descendientes de Abraham, y creen en Jesús, y por los gentiles, que no estamos circuncidados, ni formamos parte del pacto, pero que sin embargo somos colocados también en el mismo pueblo por la fe en Jesús. Y Abraham es hecho nuestro padre por la fe. Entonces Dios está formando su pueblo, el Israel de Dios.
Y este es el pueblo que Él escogió en Cristo. Ya después en el Nuevo Testamento se nos revela con mayor claridad que Dios sí hizo este propósito de elección de entre todas las naciones formar su pueblo, que lo escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y en Cristo nos hizo participar de las bendiciones, de sus bondades, de las riquezas de su misericordia y de su gran amor. En Cristo. Y a través de Cristo perdonó nuestros pecados. Me imagino que tendréis presente Efesios capítulo 1. Pero no solamente Efesios, sino también tenéis que tener presente Romanos 8, etc. Y muchos pasajes de las Escrituras. En Cristo Dios ha cumplido todas las promesas dadas a Israel y las ha extendido. Y ha hecho un nuevo pacto. Y ahora el pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles, confesando todos a Cristo como el Señor. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Esa es la base de la confesión. Aunque Dios se ciñó en Israel, pero fue para extender su salvación a todos. Al final del Evangelio de Mateo, el propio Jesús les dice a los discípulos, id a todas las naciones y haced discípulos a todas, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, la incorporación no solamente de Israel, sino de todos los pueblos en la salvación que viene a través de Jesús. Como ya señaló Dios en su palabra. Lo señaló también en la ley de Moisés, cuando dijo, en ti serán benditas todas las familias, cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después los profetas, no sé, os llamaré pueblo al que no era pueblo mío, al que ni siquiera será considerado. Y para reforzar esta idea, solamente os voy a leer de la primera carta del apóstol San Pedro, un pasaje, no os voy a decir para que no os entretengáis buscando, pero vosotros ya lo conocéis. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois el pueblo, ¿lo veis? Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Fijaros, aquí se está hablando de personas que no eran del pueblo de Dios y que sin embargo ahora son el pueblo de Dios y que han sido hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Veis? Entonces, este es uno de los planes de Dios, elegir su pueblo, escoger su pueblo de entre todas las naciones. Y Dios está formando su pueblo para, en la manifestación gloriosa de Cristo, haya la unión entre Cristo y su pueblo. No entro en más detalle porque si no, nos extenderían. Ahora, observar una cosa. Tenemos los versículos 13 al 15. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los hombres, a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos. Él, que todas las obras de ellos entiende. Observar. Dios ha escogido un pueblo. No he leído el versículo 13, ¿verdad? He leído el versículo 12, que habla de la elección del pueblo de Dios, pero no he leído el 13. Bueno, voy a leer otra vez desde el 13 al 15, que lo he dicho, pero no lo he hecho. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos. Él, que todas las obras de ellos entiende. Bueno, Dios está observando desde el cielo a toda la humanidad, cada uno de nosotros. Nos conoce perfectamente en lo más profundo. ¿Por qué? Porque Él ha modelado nuestro corazón. Observar que ninguno de nosotros podemos escoger el lugar de nacimiento. No podemos escoger la nación. No podemos escoger el color de nuestros ojos, ni el color de cabello, ni la estatura que vamos a tener, ni la fortaleza, ni la salud o enfermedad que podamos. Dios ha formado todo esto.
Y Dios lo ha formado con una sabiduría impresionante. Dios ha modelado toda la constitución de nuestro ser. Nuestro cuerpo lo ha preparado, nuestra alma también. Y todo lo ha formado para hacernos únicos. Y todo Dios lo ha hecho como Padre bondadoso. Todo lo ha hecho de una forma justa, recta y misericordiosa. Entonces, a veces nos puede parecer que Dios se equivoca. Pero precisamente por eso tenemos el versículo 5 y el versículo 4. No. Dios no tiene que dar explicaciones de lo que hace, porque Él todo lo que hace es recto y justo y misericordioso. Y si alguna vez nos parece que no ha hecho las cosas como nosotros nos gustaría, hay una razón, hay un propósito, hay algo que siempre podemos confiar en Dios, aunque no lo entendamos y aunque estemos sufriendo de dolor, aunque nos quedemos perplejos por la situación en la que Dios nos está llevando y estamos atravesando. Pero este salmo nos invita a que Él es el Dios soberano de todo, conoce a toda la humanidad y la conoce en lo más profundo, comprende perfectamente todo nuestro anhelo y nuestro sentimiento. Y Él lo único que quiere desechar de nuestra vida es el pecado, nuestra rebelión. Él nos quiere rescatar de nuestra rebelión. Él nos quiere rescatar de nuestra rebeldía. Él nos quiere ver, ayudar a que veamos con confianza la vida, que confiemos en su bondad, que confiemos en su misericordia, que confiemos en su poder. La fe es la llave que te abrirá un mundo en el que serás renovado. Verás cosas que antes no vistes y que no conociste. Pero este mundo Dios lo conoce perfectamente, pero Dios conoce perfectamente la cárcel en la cual te encuentras, en la cárcel que te aprisiona, la cárcel del temor, de la culpabilidad, del rencor y de la incredulidad. Eso Dios lo conoce y quiere rescatarte. Conoce tu corazón, te formó. Entonces, el versículo siguiente nos habla, 16-17. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. ¿Veis? Las naciones tienen maquinaciones, pero el consejo, el designio de Dios permanece para siempre, por toda, de generación tras generación. Dios observa desde el cielo toda la humanidad y nos conoce a todos en lo más profundo. Antes de que salga la boca de nuestros labios, ya sabe lo que vamos a decir. Ya sabe lo que vamos a hacer esta tarde. Ya sabe lo que son los anhelos de nuestro corazón reales. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Cuanto antes reconozcamos la verdad de nuestra existencia y la reconozcamos delante de Dios confiando en su misericordia, mejor. Porque Dios tiene el brazo extendido para salvación. Ha enviado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene el brazo extendido. Solamente tienes que reconocer que eres rebelde, que has vivido desobediente y que en Él y solo en Él tienes salvación. Y que solamente tiene sentido tu vida si estás rendida a los pies de Cristo. Y eso es una obra que Dios solamente puede hacer. Claro, los seres humanos ya hemos leído que rechazamos a Dios, que no queremos la soberanía de Dios en nuestra vida, que no queremos reconocer la bondad de Dios, no queremos reconocer su majestad, no queremos que nuestra existencia depende de Él, no lo queremos reconocer. Y nos fortalecemos y construimos nuestras seguridades, construimos el poder político, construimos el poder militar, construimos nuestras seguridades en nuestra casa y en nuestra vida, que nos hacen sentir seguros.
Pues bien, el Señor aquí, que está observando desde arriba de los cielos, dice, todo esto en lo cual tú tienes tus seguridades no sirve de nada. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. Nada en lo cual estés confiando, en el poder político, el poder militar, que es lo que se refuerza aquí, te darán la seguridad y la victoria. ¿Dónde están tus seguridades puestas? ¿Estás ensobrevecido en tu fuerza, en tu capacidad, en tu buen hacer, en tu cuenta bancaria, en los contactos que tienes? ¿En eso estás confiando tu seguridad en la vida? Nada de eso sirve. Nada sirve. Porque solamente sirve una cosa. Ahora, fijaros el versículo 18 y 19. He aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. ¿Qué es lo único que vale? Estos son los que forman parte del pueblo que Él escogió. El pueblo que Él escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y que nos hizo participar de Él. ¿Quiénes son? Los que le reverencian, los que le temen. El ojo, fijaros, el contraste con los versículos anteriores. Es que el Salmo está construido de una manera para que nos produzca contraste. Primero dicho, observa toda la humanidad desde el cielo. Y ahora de una forma más precisa y cercana, el ojo de Dios, ¿dónde está? En aquel que le teme. En aquel que espera en su misericordia. Fijaros que nos dice, en aquel que está cumpliendo todos mis mandamientos, en aquel que lo hace todo bien. No, aquel que está confiando solamente en mí y que está esperando en mi misericordia, en que depende de mí, en que depende de mi misericordia que no falla, en mi misericordia que es abundante, en la multitud de mis dones que tengo preparados para liberarte, enriquecerte y hacerte nuevo. Todo eso es lo que Dios tiene preparado para ti. No son tus seguridades. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que claudicar. Señor, renuncio a mis seguridades, renuncio a mis títulos, renuncio a mis diplomas, renuncio a mis conocimientos. De nada de esto sirve. El apóstol Pablo en la carta de Filipenses dice, todo esto en lo cual me podría ser de beneficio, soy hebreo, soy israelita y soy fariseo de fariseo y tal, todo esto lo tengo por estiércol, lo tengo por inmundicia. La palabra griega significa, bueno, vamos a dejarlo en estiércol, vamos a dejarlo porque no vamos a decir la palabra vulgar, pero el sentido es ese, Lo tengo por nada con tal de alcanzar a Cristo. Es decir, cuando Dios se ha manifestado a tu vida, tú te das cuenta de que estás indefenso, que no tienes nada que ofrecer, nada que dar, y solamente reconocer tu limitación, confesar tu rebeldía y clamar a Dios y decir, Señor, perdóname, me inclino ante ti. Creo en que Jesús murió por mí en la cruz. Creo que murió por mis pecados y creo también que Él resucitó. Y confío en que a través de la muerte y la resurrección de Jesús, tú me perdonas todos mis pecados por la confianza que tengo puesta en ti, Señor. Estos son los justos que aparecen en el versículo 1. He aquí los ojos del Señor, el ojo del Señor está sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlo con vida en tiempos de muerte. Bueno, entonces hemos visto Dios soberano en la creación y en la historia y Dios escoge a su pueblo en su misericordia. Ya vamos finalmente a la proclamación. La proclamación es la proclamación del pueblo, es la proclamación nuestra. Nuestra alma es la confesión, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti.
en su santo, la conclusión es que por encima de todo, la confesión final, el principio del Salmo se nos habla, nos invita a la alabanza. Ahora, en estos 3 últimos versículos es el final del Salmo y están en paralelo con los 3 primeros. Y nos hablan de confiar en el Señor. Nos hablan, después de todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, ¿cuál es la conclusión lógica y práctica? Pues que en Él se regocija nuestro corazón y en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, Señor, según hemos esperado en ti. Bueno, aquí terminamos, vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña a través de ella y sobre todo gracias por habernos hecho partícipes de tu pueblo, por la elección que has hecho de nosotros en Cristo. Gracias, Señor, porque a través de Cristo nos has hecho participar de tu vida. Gracias, Señor, por tu carácter, por lo que nos enseñas de tu palabra de ti. Y te ruego, Señor, que fortalezca nuestros corazones en la firmeza, en la confianza, en tu misericordia. Bendecimos tu nombre. Amén.